problema número 5 es un problema de probabilidad y nos dice, una estación espacial internacional cuenta con un grupo de especialistas en ingeniería y otro de especialistas en ciencias. El grupo de especialistas en ingeniería está compuesto por 10 especialistas de América y 20 de Europa, entre los cuales 7 y 9 son mujeres respectivamente. El grupo de especialistas en ciencias está formado por 21 especialistas de América y 19 de Europa, entre los cuales 12 y 10 son mujeres respectivamente. Se elige un integrante de la estación espacial al azar y nos piden que calculemos la probabilidad de puntos suspensivos. ¿Por qué digo eso? Porque lo primero que tenemos que hacer es o bien dibujar ese diagrama de árbol o bien escribir esa tabla de contingencia. Voy a resolver el problema de las dos maneras. Primeramente vamos a resolver el problema a través de un diagrama de árbol, iremos contestando con esas cuestiones y luego haré el mismo problema pero con la tabla de contingencia y así lo tenéis de las dos maneras hecho. Sabemos que nuestra estación espacial se divide en dos grupos, los especialistas en ingeniería y los especialistas en ciencias. Pues vamos a definir con qué letras vamos a expresar cada uno de esos dos sucesos. Especialistas en ingeniería con la letra I y especialistas en ciencias lo vamos a poner con la letra C. Vamos a medio dibujar ya nuestro diagrama de árbol. Nos vamos a dividir entre esos dos grupos, especialistas en ingeniería y especialistas en ciencias. También sabemos que cada uno de esos grupos, el grupo de especialistas en ingeniería y el grupo de especialistas en ciencias, se divide en dos grupos más, los especialistas de América y los especialistas de Europa. Y lo mismo aquí, especialistas de América y especialistas de Europa. Por tanto, vamos a dividir esos dos grupos en otros dos más. Vamos a definirlo aquí. Tenemos especialistas de América con la letra A, especialistas de Europa lo vamos a poner con la letra E y luego también vamos a dividir esos dos grupos. Fijaros que se dividen en qué, en mujeres y hombres, pues mujeres y hombres, y vamos a utilizar los símbolos de mujer y de hombre. Pues nos vamos al diagrama de árbol y fijaros, vamos a hacer esas dos ramas, vamos a dividir en esos dos grupos, especialistas de América por un lado y especialistas de Europa. Nos dice que dentro del grupo de especialistas en ingeniería tenemos 10 especialistas de América, ponemos ahí el 10, 20 especialistas de Europa. Y luego dentro de cada grupo vamos a dividir en mujeres y hombres. Fijaros que aquí, en este grupo de aquí, en especialistas de América tenemos 7 mujeres, no nos dice el número de hombres, pero lo podemos calcular. Si tenemos 10 especialistas de América y 7 son mujeres, pues la diferencia serán hombres. 10 menos 7 pues serán 3 hombres. Lo mismo para los especialistas de Europa, sabemos que se dividen en mujeres y hombres, y de estos pues 9 son mujeres. Por tanto, si de 20 especialistas en Europa 9 son mujeres, la diferencia serán hombres, es decir, 20 menos 9, los que nos quedan pues serán esos 11 hombres. Nos vamos a especialistas en ciencias, también se divide entre esos dos grupos, especialistas de América y especialistas de Europa, y nos dice que de especialistas de América tenemos 21 y especialistas de Europa 19. Cada uno de estos subgrupos se desglosa en mujeres y hombres. Empezamos con el primero, mujeres y hombres, y aquí teníamos en el grupo de especialistas de América pues 12 mujeres, pues ponemos 12 mujeres. Y fijaros que si de estos 21 especialistas de América tenemos 12 mujeres, pues de hombres tendremos 21 menos 12, que serían 9. Lo mismo para los especialistas de Europa, dividimos en mujeres y hombres y sabemos que tenemos 10 mujeres. Por tanto, de los 19 especialistas de Europa, si 10 son mujeres, pues 9, la diferencia, serán hombres. Fijaros que aquí nos falta completar, ¿vale? Si tenemos en especialistas
de ingeniería tenemos 10 que son americanos y 20 europeos, pues tenemos un total de 30 especialistas en ingeniería. Y fijaros, de especialistas en ciencias tenemos que son 21 especialistas, se desglosan 21 especialistas de América y 19 especialistas de Europa. Por tanto, el total de especialistas en ciencias es la suma, 21 más 19 nos da 40. Pero fijaros que aún no hemos puesto las probabilidades. Para calcular las probabilidades vamos a aplicar la ley de Laplace. Es el número de casos favorables partido el número de casos totales o posibles. Y fijaros que las probabilidades tienen un valor comprendido entre 0 y 1, 0 para el suceso imposible, el 1 para el suceso seguro. Va a variar entre 0 y 1 el valor de las probabilidades. También tenemos que saber que la suma de la probabilidad de un suceso más la probabilidad del suceso contrario nos va a dar 1. Por tanto, vamos a ir calculando las probabilidades y fijaros que aquí tenemos 30 y 40, pero un total de ¿cuántas personas? Pues tenemos un total de la suma de 70 personas, por tanto aquí va a ser 30 especialistas de ingeniería de un total de 70, es decir, 30 de 70. Ahora sí que estamos calculando probabilidades. Y aquí lo mismo, 40 de 70. Nos vamos a esta rama de aquí, fijaros que tenemos 10 y 20, 10 especialistas de América y 20 especialistas de Europa, pero un total de ¿cuántos especialistas? Pues de 30, ¿vale? Que es el total de especialistas de ingeniería, en ingeniería. Por tanto, dividimos entre 30 y entre 30. Y aquí abajo, fijaros que teníamos especialistas de América y especialistas de Europa 21 y 19. Eso nos hace un total de 40, por tanto, 21 partido 40 y 19 partido 40. Nos vamos a las ramas de mujer y hombre. Fijaros, aquí tenemos un total de 10 personas, que son los que son especialistas de América. Por tanto, son 7 mujeres de 10 y 3 hombres de 10. Lo mismo aquí. El total son 9 más 11, pues nos daría un total de 20 personas, por tanto 9 de 20 y 11 de 20. Y aquí tenemos 12 más 9 nos hace un total de 21, pues 12 partido 21 y 9 partido 21. Aquí 10 más 9 nos hace un total de 19, pues 10 partido 19 y 9 partido 19. Y ahora sí que tendríamos ya completado nuestro diagrama de árbol, tendríamos ya colocadas esas probabilidades y ya podríamos pasar a contestar a las cuestiones, a los apartados A, B, C y D. Fijaros que siempre para que el diagrama de árbol esté bien, pues la suma de estas probabilidades de 30 partido 70 más 40 partido 70 me tiene que dar 1. Fijaros que esto me daría 70 partido 70, que es igual a 1. Y lo mismo, las ramas que se desdoblan, la suma de esas ramas, pues nos tiene que dar 1. Eso me tiene que dar 1, 1. Y así comprobaríais que habéis hecho bien el diagrama de árbol. Nos vamos al apartado A. Nos dice, se elige un integrante de la estación espacial al azar y nos dice, A, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Europa? Fijaros que aquí tenemos Europa en el diagrama y también tenemos aquí Europa. Por tanto, la probabilidad de Europa va a ser que sea especialista en ingeniería y de Europa, es decir, intersección, multiplicaremos esas fracciones correspondientes, o suma que sea especialista en ciencias y de Europa, ¿vale? Cuando digo y corresponde a la multiplicación, cuando digo o corresponde a la suma. Por tanto, he dicho especialista en ciencias y de Europa, multiplicaremos esas dos fracciones. Al final nos queda, fijaros, 30 partido 70 por 20 partido 30, 30 y 30 se nos va, más 40 partido 70 por 19 partido 40, 40 y 40 se nos va, al final nos queda 20 partido 70 más 19 partido 70. Sumamos esas dos fracciones y nos quedaría 39 partido 70, lo podríamos dejar así en forma de fracción, o si calculamos en forma decimal, pues nos daría aproximadamente 0,5571.
fijaros que la probabilidad siempre tiene que estar entre los valores 0 y 1. Si nos saliera un valor superior a 1, pues es que tenemos que repasar esos cálculos. Ahora nos dice B, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre y especialista en ciencias? Pues nos vamos a ciencias y hombre, fijaros que tenemos esta rama de aquí, ¿vale? Y también tenemos esta rama de aquí, por tanto, que sea hombre y especialista en ciencias puede ser que o sea bien de ciencias, especialista de América y hombre, multiplicaríamos esas fracciones, o suma, que sea especialista de ciencias de Europa y hombre, multiplicaríamos esas fracciones que están implicadas en la rama que estoy señalando. Por tanto, nos quedaría, fijaros, 40 partido 70 por 21 partido 40 por 9 partido 21, fijaros aquí, 40 y 40 se nos va, 21 y 21 se nos va, nos quedaría 9 partido 70 más, y fijaros que aquí sería 40 partido 70 por 19 partido 40 por 9 partido 19, pues aquí 40 y 40 se nos va, 19 y 19 se nos va, y al final nos queda 9 partido 70. Por tanto, al final nos queda 9 partido 70 más 9 partido 70, son 18 partido 70. Es decir, fijaros que esta fracción se puede reducir, pues daríamos el valor, si lo damos en fracción, la fracción reducida, 9 partido 35, que es aproximadamente pues 0,2571. Nos vamos al siguiente apartado, al C. El apartado C nos dice, si se ha elegido una mujer, es más probable que sea especialista en ciencias o en ingeniería. Fijaros en este si se ha elegido, es decir, sabiendo que lo que se ha elegido es una mujer, fijaros que es la probabilidad condicionada. Sabiendo que tiene lugar el suceso B, calcula la probabilidad de A. O sea, esta probabilidad es la que tenemos que calcular. ¿Y cómo calculamos la probabilidad? Aplicamos la siguiente fórmula. Es igual a que a la probabilidad de A intersección B de ambos sucesos dividido la probabilidad del suceso que hemos dicho que sabíamos, es decir, el suceso B. Por tanto, en este caso, fijaros que lo que sabemos es que se ha elegido una mujer y nos preguntan que qué es más probable, que esa mujer sea o especialista en ciencias o en ingeniería. Pues para saberlo, lo que vamos a tener que calcular es esas dos probabilidades condicionadas y vamos a tener que comparar sus valores. El que tenga mayor probabilidad pues será el más probable. Por tanto, vamos a empezar con la probabilidad de, sabiendo que es mujer, probabilidad de que sea especialista en ciencias, que eso es igual a ¿qué? A la probabilidad de que sea de ciencias y mujer, arriba, partido la probabilidad de mujer. Vamos a calcular primeramente esta probabilidad y fijaros, probabilidad de que sea de especialista en ciencias y mujer sería esta rama de aquí, multiplicamos esas fracciones, más esta rama de aquí, fijaros, porque que sea especialista en ciencias hay dos vertientes, o bien que sea de América o bien que sea de Europa, por tanto tenemos por un lado esta rama de aquí, tenemos que multiplicar esas fracciones y también tenemos esa rama de aquí. Por tanto, tendríamos probabilidad de que sea de ciencias y mujer, pues es igual a que la probabilidad de que sea de ciencias y de América y mujer, o suma, probabilidad de que sea de ciencias, especialista de Europa y mujer. Multiplicamos las fracciones que acabo de indicar y fijaros que nos quedaría 40 y 40 se nos va, 21 y 21 se nos va y nos queda 12 partido 70. Más, fijaros, 40 y 40 se nos va, 19 y 19 se nos va y nos queda 10 partido 70. Al final es 12 partidos 70 más 10 partidos 70, eso nos da 22 partidos 70. Ahora tendríamos que calcular la probabilidad de mujer. Probabilidad de mujer, pues fijaros. Tenemos aquí mujer, mujer, mujer y mujer. Podemos hacerlo de dos maneras. Como tenemos en mujer sería esta rama de aquí, multiplicamos esas fracciones, más esta rama de aquí, que también tenemos mujer, más esta rama de aquí,
más esta rama de aquí. Pero vamos a hacerlo más sencillo, fijaros. Mujeres, tenemos aquí. ¿Cuántas mujeres tenemos? Pues tenemos 7 más 9 más 12 y más 10. De un total de 70 especialistas. Fijaros, nos daría 38 partido 70. Si lo hacéis de otra manera, os va a salir exactamente lo mismo. Por tanto, ya tenemos la probabilidad de arriba calculada, la probabilidad de abajo también calculada, del numerador y del denominador, y vamos a sustituir. Sustituimos 70 y 70 se nos va y nos queda 22 partido 38, que eso es igual a 11 partido 19. Reducimos la fracción. Nos vamos a la otra probabilidad, sabiendo que es mujer, probabilidad de que ésta sea especialista en ingeniería. Pues lo mismo de antes, aplicamos la formulita, arriba probabilidad de la intersección entre ingeniería y mujer, y abajo probabilidad de mujer, que ya lo hemos calculado. Haríamos lo mismo de antes, probabilidad de ingeniería y mujer, pues fijaros que sería, fijaros, esta ramita de aquí, ingeniería y mujer, o esta ramita de aquí también sería ingeniería y mujer, porque sabemos que la ingeniería se desglosa, se desdobla en especialistas de América y especialistas de Europa. Por tanto, tenemos dos ramas, esta rama de aquí y esta rama de aquí. Sería esto de aquí como antes. Multiplicamos esas fracciones que nos dan y si reducimos, pues nos quedaría estas dos fracciones. Fijaros, 7 partido 70 más 9 partido 70 nos da 16 partido 70. La probabilidad de aquí ya la tenemos de mujer, por tanto sustituimos y al final nos queda 16 partido 70 dividido 38 partido 70. 70 y 70 se nos va y nos queda 16 partido 38, que si reducimos la fracción pues nos queda 8 partido 19. Fijaros, nos ha quedado por un lado una probabilidad de 11 partido 19 y una probabilidad de 8 partido 19. ¿Cuál es más grande? Pues esta probabilidad es mayor. Por tanto, diríamos que la probabilidad de que sea esta mujer que hemos elegido al azar sea especialista en ciencias es mayor, porque la probabilidad nos da mayor. Por tanto, es más probable que sea especialista en ciencias. Y nos pasaríamos al siguiente apartado, ya el último, el apartado de ¿son independientes los sucesos ser mujer y ser especialista en ingeniería? Pues para que dos sucesos A y B sean independientes, lo que se tiene que cumplir es que la probabilidad de la intersección entre A y B tiene que ser igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En nuestro caso, lo que tenemos que comprobar es si la probabilidad de ser especialista en ingeniería y mujer es igual al producto entre la probabilidad de ser especialista en ingeniería y mujer. Vamos a calcular esta probabilidad de aquí, esta de aquí y esta de aquí, y lo que vamos a comprobar es si esta probabilidad de aquí es igual al producto entre estas dos probabilidades que hemos calculado. Por tanto, empezamos con la probabilidad de ser especialista en ingeniería y mujer, y fijaros que ingeniería y mujer sería esta rama de aquí, pero también esta rama de aquí, es decir, probabilidad de ser especialista en ingeniería y de América y mujer más probabilidad de ser especialista en ingeniería y de Europa y mujer, es decir, esta rama de aquí y esta rama de aquí. Fijaros, al hacer el cálculo de la primera probabilidad, multiplicaríamos esas fracciones y fijaros que 10 y 10 se me van, 30 se me va con 30 y al final me queda 7 partido 70. En la otra rama, que tenemos que multiplicar las fracciones, me quedaría, fijaros, sería 20 se me va con 20, 30 se me va con 30 y al final me quedaría 9 partido 70. Por tanto es 7 partido 70 más 9 partido 70 me da 16 partido 70, que es igual, si reducimos la fracción, a 8 partido 35. Vamos a calcular la probabilidad de ser especialista en ingeniería y fijaros que la probabilidad de ser especialista en ingeniería es 30 partido 70. Por tanto, lo ponemos ahí.
Probabilidad de ser mujer lo habíamos calculado ya anteriormente en el apartado anterior, por tanto ya lo sabemos, es 38 partido 70. Vamos a comprobar, vamos a hacer la multiplicación de esas dos probabilidades para ver lo que nos da, y fijaros que al multiplicar nos queda 57 partido 245. Fijaros que esto de aquí no es lo mismo que esto de aquí, por tanto diríamos la probabilidad de la intersección es distinto a la probabilidad de el producto entre la probabilidad del primero y la probabilidad del segundo. Fijaros, es distinto y por tanto estos sucesos no son independientes, ¿vale? Ser mujer y ser especialista en ingeniería son sucesos no independientes, en realidad es que son dependientes. Y ya habríamos acabado nuestro ejercicio por diagrama de árbol. Vamos a hacerlo ahora a través de una tabla de contingencia. Pues tenemos aquí nuestra tabla de contingencia. Fijaros que teníamos una estación espacial que estaba formada por dos grandes grupos, especialistas en ingeniería y especialistas en ciencias. Y luego estos dos grupos se dividían en especialistas de América y especialistas de Europa. Y a su vez en estos grupos pues había tanto mujeres como hombres. Vamos a empezar a rellenar nuestra tabla. Fijaros que en el enunciado nos decía: el grupo de especialistas en ingeniería está compuesto por 10 americanos. Pues vamos a añadir aquí esos 10 americanos y fijaros que nos dice que de estos 10 americanos tenemos 7 mujeres, es decir, especialistas en ingeniería que sean mujeres de América, pues tendríamos que rellenar aquí, fijaros. Y por tanto, si tenemos 7 mujeres, pues de hombres tendremos la diferencia. 10 menos 7 pues será 3. A continuación tenemos que tenemos 20 europeos que sean especialistas en ingeniería, pues 20 europeos, de los cuales 9 son mujeres, pues 9 aquí, y por tanto la diferencia 20 menos 9 será los hombres que tenemos. Y nos vamos a al siguiente grupo de especialistas en ciencias. Nos dice, está formado por 21 americanos, por tanto tenemos que añadir aquí más 21 para calcular el total de americanos. Y de esos 21 americanos, 12 son mujeres, por tanto aquí especialistas en ciencias que sean mujeres y de América, lo tendríamos aquí. La diferencia entre 21 menos 12 nos daría el número de hombres, que son 9, y nos vamos ahora al grupo de europeos. Tenemos 19 europeos, hay que añadir aquí más 19, y de esos 19 europeos tenemos 10 mujeres que estarían aquí, esas 10 mujeres especialistas en ciencias de Europa y mujeres, fijaros. Por tanto, hombres, se da la diferencia 19 menos 10, pues nos quedaría 9. Vamos a calcular el total de americanos. Fijaros, 10 más 21 pues nos da 31, 20 más 19 nos da 39 y también voy a calcular en cada caso el total de mujeres americanas, pues 19, hombres americanos 12, mujeres de Europa pues 19 y hombres de Europa pues sería la suma 20. Vamos a calcular el total de especialistas en ingeniería. La suma de 7 más 3 más 9 más 11 nos daría un total de 30. La suma de especialistas en ciencias, la suma de 12 más 9 más 10 y más 9, pues nos daría 40. Y ya la suma de personal que trabaja en la Estación Espacial Internacional sería la suma de especialistas en ingeniería más la suma de especialistas en ciencias, que nos daría 70. Y ahora sí, tenemos ya completada nuestra tabla, pues ya podemos contestar a cada una de esas cuestiones que nos preguntaban. Nos dice, si se elige un integrante de la Estación Espacial al azar, A, ¿cuál es la probabilidad de que sea de Europa? Pues fijaros, de Europa tenemos 39 trabajadores de un total
de 70, por tanto la probabilidad será 39 partido 70, que es aproximadamente 0,5571. En el apartado B nos dice cuál es la probabilidad de que sea hombre y especialista en ciencias. Pues fijaros que la I siempre está asociada a la intersección. Vamos a buscar en la tabla de contingencia que sea hombre y de ciencias. Fijaros, ciencias y hombre, tenemos por aquí 9, pero también tenemos por aquí otros 9, fijaros, ciencia y hombre, porque tenemos 9 que son de América y 9 más que son de Europa. Por tanto, tenemos un total de 18 de 70 trabajadores que hay en la estación espacial. Por tanto, 9 más 9 partido 70 son 18 partido 70. Podemos reducir la fracción, podemos dividir tanto arriba y abajo por 2, nos quedaría la fracción 9 partido 35, que es igual a 0,2571. En el apartado C nos dice, si se ha elegido una mujer, es más probable que sea especialista en ciencias o en ingeniería. Fijaros en este si se ha elegido, esto es sabiendo que de la persona que se ha elegido es una mujer, ¿vale? Es la probabilidad condicionada. Acordaos que la probabilidad condicionada nos dice, sabiendo que tiene lugar el suceso B, pues probabilidad de A, por ejemplo, lo pondríamos así, siempre el sabiendo con la barrita, como si fuera un dividido, ¿vale? Y aquí probabilidad del suceso que estamos calculando. La fórmula nos dice que tenemos que calcular primeramente la probabilidad de la intersección entre ambos sucesos, dividido la probabilidad del suceso que sabíamos que tenía lugar, ¿vale? Por tanto, en nuestro caso lo que vamos a hacer, fijaros que nos dice, si se ha elegido una mujer, ¿qué es más probable? Que sea especialista en ciencias o en ingeniería. Nos está pidiendo que calculemos esas dos probabilidades y que digamos que cuál es más probable. Tenemos que comparar esas dos probabilidades, vamos a calcularlas y la que tenga mayor probabilidad será la más probable. Vamos a empezar con sabiendo que se ha elegido una mujer, pues probabilidad de que sea especialista en ciencias. Fijaros, tendríamos esta probabilidad sabiendo que es mujer, probabilidad de que sea de ciencias, pues es igual a la intersección ciencias y mujer partido probabilidad de mujer. Pues vamos a buscar la tabla de contingencia que sea de ciencias y mujer y fijaros que tenemos de ciencias y mujer, tenemos 12 por aquí, pero también tenemos 10 por aquí, porque tenemos 12 que son de América y 10 que son de Europa, de un total de 70 trabajadores, ¿vale? Y por otro lado tenemos probabilidad de mujer, fijaros que de mujeres en total tenemos pues 19 que son de América y 19 que son de Europa, tanto de ingeniería como de ciencias, ¿vale? 19 más 19 dividido entre un total de 70. Reducimos esas fracciones y al final nos da 22 partido 38 que podemos reducir a 11 partido 19 y ya tendríamos esa probabilidad calculada. Nos vamos a la otra probabilidad condicionada que nos dice probabilidad de, sabiendo que la persona que hemos elegido es mujer, pues probabilidad de que sea de ingeniería. Pues probabilidad de la intersección de ingeniería y mujer, es decir, probabilidad de que sea de ingeniería y mujer, partido la probabilidad de mujeres. Ya lo hemos calculado, nos falta calcular esta de aquí. Nos vamos a la tabla de contingencia y fijaros, ingeniería y mujer tenemos 7 que son de América y 9 que son de Europa, es decir, 7 más 9 dividido entre ese total que era 70. Eso lo tenemos ya calculado y eso, reduciendo esas fracciones, pues nos da una probabilidad de 8 partido 19. Fijaros, ¿cuál es más grande la probabilidad? Pues esta de aquí, la probabilidad de que si la persona que se ha elegido es mujer, que sea de ciencias, pues es mayor, porque la probabilidad es mayor, es más probable. Por tanto, diríamos, es más probable que sea especialista en ciencias esta mujer elegida. Y nos iríamos al siguiente, al apartado D.
En el apartado D nos dice, ¿son independientes los sucesos ser mujer y ser especialista en ingeniería? Pues para saber si dos sucesos son independientes, tenemos que aplicar esta condición. Para que dos sucesos A y B sean dependientes, pues la probabilidad de la intersección entre ambos tiene que ser igual a la probabilidad del suceso A por la probabilidad del suceso B. En nuestro caso, lo que vamos a hacer es primeramente calcular la probabilidad de la intersección, calcularemos la probabilidad de ser especialista en ingeniería, la probabilidad de ser mujer, multiplicaremos los dos sucesos y compararemos con la probabilidad de la intersección. Vamos a calcular primeramente la probabilidad de que sea de ingeniería y mujer. Fijaros que esa probabilidad pues sería 7 más 9 de un total de 70. Que nos da pues 16 partido 70, que reducimos esa fracción y nos da 8 partido 35. Probabilidad de ser especialista en ingeniería, pues sería, fijaros, especialista en ingeniería tenemos un total de 30 de 70 trabajadores. Y probabilidad de mujer, pues fijaros que tenemos de mujeres, tenemos por un lado 19 y por otro otras 19, en total serían 38 dividido entre 70 trabajadores que trabajan en la estación. Vamos a multiplicar estas dos probabilidades para poderlo comparar con la probabilidad de la intersección y fijaros que nos sale 30 partido 70 por 38 partido 70, nos sale una probabilidad de 57 partido 245. Por tanto, estas dos probabilidades, fijaros, no son iguales y ya podemos decir que los sucesos no son independientes. Y acabaríamos nuestro ejercicio de probabilidad, lo hemos hecho de dos maneras, acordaros, por diagrama de árbol, por tabla de contingencia. Os aconsejo que, bueno, siempre utilicéis más o menos el mismo método, siempre que se pueda, y así le cogéis el tranquillo. A mí me gusta más diagrama de árbol, pero tengo que reconocer que en este caso era más fácil con tabla de contingencia. Pues nos pasamos al siguiente.